Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas y muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta mesa de debate que además queremos que precisamente se convierta en eso, en un intenso y productivo debate dentro del Foro de la Gobernanza de Internet en España. Que iba a decir, hemos querido titular Incorporación Digital, pero bueno, precisamente de esto será lo primero de lo que hablemos. Lo primero que quiero hacer es presentarles a las personas que vamos a integrar la mesa. Voy a empezar por mi derecha, por presentarles a Dolors Reich. Ella es psicóloga social, conferenciante, consultora, profesora en distintas universidades, empresas, organizaciones y eventos. Temas de los que investiga y escribe, además de ser formadora, consultora, desde la innovación social a los entornos colaborativos, la dinamización de comunidades, sociología de las redes sociales y un larguísimo etcétera. Es la editora principal de El Caparazón, uno de los espacios más importantes en castellano en su temática. Dirige además la academia con el mismo nombre, la única a nivel internacional en especialidades de psicología, social media, creatividad y educación 2.0. Y podría seguir, pero bueno, creo que es un breve acercamiento a su currículum. Siguiendo por allí, les presento también a Juan Pablo Villar, es consultor experto en análisis de la sociedad de la información, de la empresa y claves, especialista en estudios estratégicos. Y terminamos por aquel lado con Carmen González, consultora de e-government de Indra, la empresa española número 1 en tecnologías de la información y tercera en Europa en calidad del sector de empresa. Ellos dos, Dolores un poco la hemos querido enmarcar en el sector de la universidad, de la educación. Siguiendo por aquí y en representación de la sociedad civil, que además eso queda muy bien, les presento a Víctor Javier Cavia. Tiene una amplia y dilatada trayectoria en todo lo que es el tema telecentros, en su momento en Cantabria, y una trayectoria vinculada siempre al mundo de las nuevas tecnologías. Y por último, y no por ello menos importante, por supuesto, Alfonso Albaiza Blanco Soler, director general de Fundetec, con una trayectoria profesional también muy vinculada a las tecnologías de la información y la comunicación, desempeñando importantes cargos de responsabilidad en varias empresas. Como les digo, actualmente dirige la Fundación Fundetec desde hace 8 años, compuesta por patronos del sector público y del sector privado, cuyo principal objetivo es contribuir al fomento de la sociedad de la información. Mi nombre es Joaquín Torrent, soy licenciado en periodismo, concejal del Ayuntamiento de Tudela, en Navarra, y presidente de Fundación de Dal para la Sociedad de la Información. Y yo creo que una vez hechas las presentaciones, gracias también, por supuesto, a todos los miembros de la mesa por acompañarnos. Quiero darles constancia del hashtag que queremos emplear en esta sesión, que es IGFIN, de inclusión, incorporación. Es de eso que vamos a hablar hoy. Yo les animo a que lo utilicen si quieren plantearnos cuestiones vía Twitter, y por supuesto les invito a que lo hagan también de manera, ya que están aquí, y me dirijo a las personas que están aquí, que puedan plantear cualquier asunto que les interese, que les preocupe al hilo del debate que vayamos generando, y que lo hagan sin ningún tipo de miedo ni de esperar a que haya turnos. Al revés, encantados de que nos interrumpan, de que nos hagan una seña, levanten la mano y que participen con nosotros, porque es lo que queremos. Y vamos a dar comienzo. Yo decía que dábamos comienzo con el tema del título, porque uno de los primeros momentos del debate surgía a la hora de ponerle título a esta jornada. No tanto ya en lo que es el momento de hoy por ponerle un título, sino por empezar con una manera de debate que yo creo que puede ser muy interesante. Hablábamos en un primer momento de inclusión digital, pero entendíamos, y creo que muchos lo podremos defender, que es un término que puede parecer que ha quedado ya un poco, no me voy a atrever a decir trasnochado, pero casi en la época en la que estamos. Hablábamos de otras nomenclaturas, como puede ser la incorporación, la apropiación digital, para referirnos en torno a este mismo tema, y me gustaría que pudiésemos empezar por aquí. Si de verdad el término inclusión se ajusta a la realidad, a las actuales circunstancias en las que nos encontramos, o si es necesario ya también empezar a hablar de otras temáticas, como puede ser la apropiación o la incorporación digital, que es el título que efectivamente al final ha trascendido en lo que es la jornada de hoy. Y por empezar por algún sitio, como las presentaciones han empezado por Dolores, le voy a dar la primera palabra a ella, y de verdad les invito a que nos interrumpan a todos y a que puedan participar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, fantástico, esto es llegar, acabo de llegar y ya me toca, es fantástico. No, os lo agradeceré eternamente, tú y yo hablamos luego y luego lo hablamos bien. No, pero tenía ganas de hablar, las cosas como son.
No, sí, porque estoy totalmente de acuerdo en que el término de inclusión está quedando obsoleto. Yo os cuento una anécdota, ya cuento batallitas, ya estoy mayor. Hace muy poco en Argentina, cuando viajo a Latinoamérica, me queda muy claro esto. Me queda muy claro que si algo nos distingue de muchos de los países latinoamericanos es el punto de la brecha digital. ¿Existe la brecha digital en España? Yo creo que, a ver, independientemente de que sí, evidentemente hay lugares donde el acceso es más complicado, donde hay dificultades, lo que sí que creo que tenemos que empezar a entender es que no vamos a avanzar si no empezamos a no hablar del tema de estructura, del tema de infraestructura, del tema de acceso a Internet. Para mí ya creo que en España sobra ya hablar de sociedad digital. Está claro que prácticamente todo el mundo, seguro que hay ejemplos que no, pero prácticamente todo el mundo ya está ahí. Otra gente, pues ya os digo, toca avanzar y hablar de otros temas. Más que nada porque creo que es un tema que frena. Yo os cuento la anécdota de Argentina. Estuve en un encuentro y había gente latinoamericana y había gente africana. Hubo un punto en el que, de verdad, yo se lo dije, digo, ¿por qué no dividimos el grupo? Porque es que el africano solo piensa en estructura, solo piensa en conectividad, solo piensa en cosas que son logiquísimas, porque no tiene ningún sentido pensar en otra cosa desde África, y nosotros, sí, también, Argentina no es ninguna maravilla, no tiene grandes anchos de banda tampoco, pero podríamos avanzar y empezar a ver cuestiones de apropiación, que creo que es del término que hay que empezar a hablar. Yo no me enrollo más, además sería muy interesante eso, que somos muy poquitos, estaría muy bien que participarais todos, y cedo la palabra a los compañeros. ¿Vale? Estoy completamente de acuerdo con Dolores. Yo creo que el concepto de inclusión, por buscar los antónimos, se empleaba mucho en el momento en el que los trabajos iban para la ruptura de la brecha y eliminar la exclusión, Eso es decir, utilizando el antónimo. Y además iba muy vinculado, aunque yo creo que el concepto de brecha digital no es unívoco, hay varias brechas, hay tres diferentes brechas, hay tres diferentes brechas digitales, la del acceso, la del uso y la de la aprensión, la de quedarse con la tecnología. Yo creo que esa primera fase de ruptura de la brecha en cuanto a las infraestructuras, que era lo que se vinculaba única y exclusivamente a la exclusión digital, o los grupos en riesgo de exclusión digital solo se vinculaban a las infraestructuras, en un momento en el que en España no estaban muy avanzadas. En ese momento sí, probablemente, la idea de inclusión era correcta, o el concepto de inclusión era correcto. En los últimos años se ha hecho un muy notable esfuerzo por parte de todos, de las administraciones de las empresas, sobre todo, por llevar las infraestructuras, el hierro y el cable a muchos sitios, y ahora en lo que se debe trabajar o lo que se debe poner el foco es en otras cosas. En cualquier caso, yo creo que la discusión sobre el concepto no nos debe hacer perder muchísimo más tiempo del que necesitamos para determinar claramente cuál es el horizonte al que en estos momentos hemos de llegar en materia de sociedad de la información, de sociedad del conocimiento, de nuevas tecnologías en relación con la ciudadanía, porque entiendo que lo que tenemos que determinar es qué hay que hacer y con quién para llegar a dónde, independientemente de cómo lo llamemos. La nomenclatura al final, esa va a llegar sola. A mí me gusta mucho escribir y colaboro en algunos blogs, y el título de las cosas lo suelo poner únicamente al final, cuando ya he hecho un recorrido intelectual sobre lo que quiero explicar y a dónde quiero llegar, y después aparece el título. A mí el título que se ha elegido de incorporación digital me parece que puede ser correcto, aunque me quedaría con el de apropiación. Tenemos además una de las primeras preguntas al hilo de lo que comentaba Dolores, es si existe realmente en España esa brecha digital de la que se habla, si la tenemos o no la tenemos, si hay que dejar de hablar de inclusión porque no existe, o que es que estamos hablando ya de otra serie de asuntos. Alfonso, vamos por allí, por la parte empresarial. ¿Veis? No, vamos a ver, yo te diría, vamos a ver, está claro que Fundetec, el origen suyo y el objeto de la fundación es reducir la brecha digital en España, ciudadanos y pymes. Lo que pasa es que, pues hombre, yo coincido mucho con también lo que decía Víctor, la brecha digital, a lo mejor hay muchas brechas digitales. Es decir, es que el concepto de brecha digital, no sé si a nosotros también incluso tenemos que cambiar los propios estatutos de la fundación, ¿sabes? Es decir, porque no, llevamos ya 10 años trabajando en el tema de brecha digital, pero creo que hay una brecha digital de uso ahora mismo muchísimo más importante que la brecha digital tecnológica de acceso, ¿vale? Nos pasa, hace poco presentábamos el informe de la PYME, donde hablábamos de que las micropymes no usan la tecnología, pero el principal factor del no uso de la tecnología
o de que no incorporaban tecnología, era que no sabían para qué la necesitaban. Entonces, claro, es decir, si tú a una persona no le enseñas para qué necesita la tecnología, pues es como si le dices, oye, que tienes que ir en coche a Murcia, pero ¿por qué me tengo que ir en coche? ¿No puedo ir en tren? ¿No me puedo ir andando? ¿O no me tengo que ir? ¿Vale? Yo creo que el concepto de brecha digital existe. Yo lo que no me gustaría es centrarlo en la brecha digital exclusivamente del acceso a la tecnología. Antes poníamos, cuando estábamos hablando, preparando este debate o este grupo, una cosa que estamos haciendo en la Fundación, que es trasladar esa formación que damos a los mayores, en las cárceles, a las pymes, del concepto de aprende a usar el directorio, esto es un fichero, esto es un archivo, el Windows hace esto, el sistema operativo hace lo otro, aquí tienes la calculadora, el configurador de no sé qué, aquí tienes un botón para acceder a través de esta app a unas fotos de tu nieto. Aquí tienes el botón para acceder a una app que te hace el presupuesto o porque eres electricista, es decir, es un concepto radicalmente distinto. Entonces, cuando nosotros nos propusieron hacernos cargo del grupo, yo lo primero que os planteé a todos fue cambiar el nombre del grupo, porque claro, ya me llamaba la atención el mero hecho del nombre. Estoy de acuerdo con Javier que efectivamente después de que hablemos hoy y que incluso generemos el documento, posiblemente el año que viene, pues le tengamos que decir a Jorge, oye Jorge, no, es que este grupo ya no se llama inclusión digital, ni siquiera a lo mejor el año que viene se llama apropiación digital. O si lo tenemos que ir cambiando el sentido que tiene ahora mismo el concepto brecha digital con respecto a lo que tenía antiguamente. Bueno, soy Carmen Gómez, que me ha cambiado el apellido. Ah, sí. Pues perdóname. De Indra. Y bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ya se ha expuesto hasta ahora, ¿no? Entonces, yo simplemente quería aportar que efectivamente la ciudadanía hoy, el ciudadano, ha dejado de ser pasivo, ¿no? No es esa persona que anda por ahí, que de vez en cuando puede entrar en internet porque ha visto que ahí parece que hay información, etcétera, sino que es una persona hiperactiva, hiperconectada, que está generando y demandando información constantemente y que todos nos tenemos que adaptar a eso, ¿no? Entonces, que la administración también en ese sentido debe ponerse en esa situación. Entonces, como el ciudadano de por sí es más interactivo, demanda otro tipo de cosas. Entonces, efectivamente, siempre va a haber una brecha digital y además va a haber una parte estructural, ¿no? Porque no podemos llegar a todos. Pero lo que se está demandando por parte del ciudadano en general y, por supuesto, de las pymes, que también comentaba Alfonso, pues es eso, es ver resultados, ¿no? O sea, no decirme cómo utilizar la tecnología o qué consiste la tecnología de ceros y unos, sino que si yo hago esto, voy a conseguir esto otro. Para una pyme es que si yo voy a poner en internet mi página, mi portal o mi comercio, o sea, o interactúo, pues voy a tener o más ventas o más imagen, o me va a conocer más gente, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Para qué sirve el uso, la utilidad de utilizar estas herramientas? O sea, no la herramienta en sí es un fin, sino que es un medio para conseguir algo, ¿vale? Yo, contando esta idea que ha dicho Carmen, creo que también la limitación de esta brecha digital o su reducción pasa por ayudar a las personas a ser también productivas, ¿no? En su uso de las nuevas tecnologías. Yo creo que por ahí debe ir un poco la perspectiva para reducir esa brecha digital. Los servicios que se desarrollan en la sociedad de información son cada vez más complejos y, como ha dicho Carmen, siempre va a haber una brecha digital porque el usuario, el ciudadano, siempre va a estar por detrás de los avances tecnológicos. Y para reducir ese gap, yo creo que lo que hay que hacer es ayudarle a descubrir cuáles son realmente los servicios o las funcionalidades que más le sirven, ¿no? Para su día a día. Incluso, antes, en el debate que hemos tenido previo aquí, hemos estado hablando de cuál es la gran problemática en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, puede ser el empleo, ¿no? Cómo, reduciendo esa brecha digital, podemos ayudar a las personas, a los ciudadanos, a ser productivos en la búsqueda de empleo o a capacitarse para poder tener más empleabilidad, ¿no? En el sector de las TIC y en cualquier sector productivo, porque las TIC son un elemento transversal a todos los sectores. Bueno, creo que Juan Pablo ha puesto un poco el acento en uno de las mayores preocupaciones. Si nos preguntamos ahora mismo qué es relevante en nuestro país, qué es lo importante, o en este caso, por darle la vuelta a la pregunta, ¿qué es lo que más preocupa a la ciudadanía en nuestro país? Por acercarnos a la realidad, creo que no debemos perder nunca de vista, efectivamente es el empleo. Hablábamos de brecha digital, hablamos de esos conceptos. Por nombrar algún dato, en España todavía hay datos de que un 30% de la población nunca ha utilizado Internet, por diversos motivos
bueno, que pueden ser o no representativos, pero que ahí están. Y creo que es un número o un volumen importante de personas. Si eso nosotros también los trasladamos al desempleo, ¿qué número de desempleados disponen de competencias digitales o de capacidades digitales en este aspecto? Creo que además, Alfonso ha nombrado antes unos datos que ahora le dejaré igual que sea él quien los introduzca, que la cosa empieza a ser realmente preocupante. Es ahí donde creo que podemos también ir centrando un poco el debate, a ver qué es lo que ocurre con ese acceso a la tecnología por parte de, en este caso, la población que se encuentra desempleada, que creo que es relevante que lo tengamos en cuenta y saber qué hacer entre todas las partes implicadas en este asunto. Mira, o sea, para mí es básico, vamos, no sé cómo decírtelo, es imperativo. Estamos en una situación en la que tenemos 6 millones y pico de desempleados, pero hace poco, hablando con un organismo oficial, me decía que de los 2 millones de parados que actualmente hay de larga duración, el 80% no tenían conocimientos TIC. Es decir, vamos a dar la vuelta, cuando decía Joaquín antes, vamos a dar la vuelta al dato. Es decir, quiere decir que hay una inmensa mayoría de los que tienen conocimiento TIC que encuentran trabajo más fácilmente. Es decir, esto podemos buscar los inicios en la época del ladrillo, donde muchos chavales con 16, 17 años dejaban de trabajar y se iban a ganar 3.000 euros poniendo ladrillos, dejaban sus estudios, dejaban su futuro pensando que esto iba a ser la panacea. Podemos pensar en mucha gente que a lo mejor es incapaz de reciclarse o que no quiere simplemente porque no lo ve. Lo que es un hecho es que yo creo, desde mi punto de vista, y hablo a título personal, ya no como director de la Fundación, creo que es imprescindible que nos planteemos como país que la inclusión o la apropiación digital tiene que pasar para que nuestros desempleados encuentren trabajo. Es decir, hoy en día cualquier persona que quiera acceder a una caja registradora del supermercado, que quiera acabar una formación profesional y pasar un presupuesto, o simplemente conectarse y tener una web para poder dar información de qué es lo que hace a sus conciudadanos o a su barrio. Cualquier orden de magnitud en el tema laboral, si no tienes esas competencias digitales, y luego si queréis entramos en ese modelo, que posiblemente en este país hay comunidades también muy avanzadas, como son Cataluña o País Vasco, todo esto tiene que ser un círculo perfectamente engranado para que verdaderamente nosotros pasemos de 6 millones de parados, independientemente de otras cosas políticamente que haya que hacer, pero desde el punto de vista de la tecnología pasa por la formación digital. O sea, eso es impepinable. Me encantaría que alguien pudiera decir que no, y a lo mejor efectivamente hay otro punto de vista. Yo entiendo que hoy en día esas competencias digitales o las tienes o vas a seguir el paro de larga duración durante mucho tiempo. Yo creo que esto que comentas tiene que ver también con lo que hablábamos de la evolución del concepto, ¿no? Es decir, por parte de las administraciones o por parte de entidades como la tuya, se llevan haciendo en los últimos años muchísimos esfuerzos para que el número de ciudadanos y ciudadanas que accedemos con una cierta frecuencia a las oportunidades o a través de Internet, a la sociedad de la información, a la sociedad del conocimiento, sea numéricamente muy elevado, pero en cambio a lo mejor lo que no se ha hecho ha sido poner el foco en las potencialidades del uso, en la formación en el uso que todas esas oportunidades brindan, ¿no? Y tiene que llegar un momento de crisis económica en la que se hablan de nuevos modelos productivos, de una nueva economía. De hecho, la agenda digital que ha preparado el gobierno habla de eso, ¿no? De la nueva economía de lo digital, de la nueva sociedad económica digital. Ha tenido que llegar un momento de crisis para que nos demos cuenta que tenemos un déficit muy importante en la formación en el uso y en favorecer que los ciudadanos se apropien de la nueva tecnología para mejorar sus oportunidades, ya no las de antes. Yo recuerdo cuando en la red de telecentros de Cantabria, después de montar las infraestructuras, comenzábamos a atraer a los ciudadanos hacia el telecentro, la carta de presentación que utilizábamos era a veces algo tan sencillo como el ocio, como poder acceder a la página del Museo del Louvre y que la gente mayor o la gente menos mayor pudiera ver los cuadros que hay allí. Ese modelo de formación está absolutamente superado porque las necesidades poblacionales de formación y de capacitación pasan por otra cosa. Pasan porque el esfuerzo fundamental que se haga por parte de administraciones e instituciones pase por ayudar a la gente a explotar
eso en beneficio personal que al final redunda en todo el beneficio colectivo de la sociedad. Realmente yo estoy de acuerdo, me había apuntado un par de cosas que sí, yo creo que me lo dejas en el punto interesante en ese sentido. A ver, la responsabilidad de esto es, uno, de la educación, creo que es, y de la formación, creo que es de cajón, pero de verdad, yo cada vez capto más esa resistencia, o sea, a ver, el primer paso será determinar quién se está resistiendo a esto. Hay algún tipo de espíritu extraño, evidentemente la crisis económica, los cambios de modelo de negocio al que se está empujando en muchos sectores y al que se están intentando resistir, etcétera, que hacen que esto no lo superemos. O sea, medios de comunicación dando noticias raras. Yo el otro día veía a un economista, de verdad, que estaba yo alucinando. Estamos hablando de la economía digital. Las profesiones con más futuro en España en los próximos 10 años son la geriatría, me alucinaba, yo llevo ya 50 años escuchando eso. ¿Qué más eran? No, es que ni las escuché, no había nada relacionado con lo digital. Cuando ayer salió una estadística diciendo que estadísticos, análisis de datos, Big Data, Open Data, toda esta historia, estadísticos, licenciados en Derecho, que esto siempre tú verás, no siempre son útiles. Yo digo que es la carrera, uno es licenciado y si no es en Derecho es que parece que no es tanto, ¿no? Esto siempre se coloca, pero realmente sí era más realista. Pero luego ves economistas célebres, famosos, que contratados por programas masivos explicándole a la gente que estudie cursos de geriatría. Si no cambiamos un poco toda la sensibilidad social hacia las TIC como salida de la crisis, yo creo que es que... Y hay ahí una conspiración, ¿eh? No sé si conspiración, pero hay ahí muchísima gente que está teniendo que ganarse la vida de otra forma, periódicos, etcétera, medios de comunicación tradicionales, sectores tradicionales que están como poniendo barreras siempre, a veces son sentimentales, no creo ni que sean conscientes, poniendo siempre frenos a estas posibilidades, creo que indudables, que ofrecen las TIC. Yo me he apuntado otra cosa, solo añadir una cosa más, y es una frase de Castells que a mí me gusta mucho y que creo que define muy bien el tema de la brecha o no brecha. Cuantas más son las posibilidades que ofrecen las tecnologías, más graves es estar excluido de estas. Yo creo que ahí lo que falta es que la gente sepa eso, que la gente sepa que con tecnologías puede ser más lista, puede conocer más, puede estudiar, puede formarse más, puede comunicarse mejor. O sea, yo siempre hablo del TIC, el TAC y el TEP. Podemos entrar después en las competencias, para mí son las tres claves. A la hora de buscar trabajo, puedes enterarte de más oportunidades laborales, puedes proyectarte mejor en el terreno laboral con las TIC, puedes aprender, puedes formarte constantemente con la STAC, esta vertiente de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, son siglas al final, pero creo que sí que hablan un poco de las tres potencias, de los tres puntos fuertes de las TIC de alguna forma. Y puedes, sobre todo, y creo que lo ha mencionado ella, importantísimo participar. O sea, creo que la gente no es consciente de hasta el punto en el que podría empoderarse, participar en la evolución de la sociedad si abrazara estos tres aspectos. Bueno, como resumen, pero creo que de verdad, no sé, no me gustan las teorías conspiranoicas, pero sí que creo que hay una resistencia fuerte por parte de muchos a que esto avance. ¿Por X motivos? Por crisis, evidentemente, de modelos. Yo también lo que creo que hay un pequeño truco cuando hablamos de las cifras, antes hablamos de Joaquín, ¿no? Del 30% de españoles no se ha conectado nunca a Internet. Y creo que a veces solo se centra el foco en ese 30%, pero el 70% que lo usan, ¿cómo lo usan? ¿No? ¿Qué están haciendo con ese acceso a Internet? ¿Están viendo solo el periódico? ¿Están mandando mail? Claro, esto también hay que incidir ahí desde las empresas, desde la administración pública, en que ese 60% sea un uso eficiente, ¿no? Un uso productivo de ese acceso a Internet. Y que a veces, por los grandes números que nos plantean desde Europa, ¿no? Aquí venía uno de reducir esta brecha digital al 15% en 2015. Claro, son objetivos muy ambiciosos en los cuales solo no vamos a entrar, pero ese 85% que va a estar en Internet, ¿qué hace con ese acceso a Internet? Y eso muy pocas veces se ve reflejado en una agenda o en ningún documento, marco de referencia para progresar, ¿no? Yo creo que también hay que prestar mucho el foco y la atención, ¿no? en esos grandes números. Sí, bueno, simplemente por resumir, efectivamente estoy de acuerdo en que ahora el empleo, que es de las cosas que más nos preocupan en este momento, tiene en las tecnologías, en las nuevas tecnologías, un yacimiento de empleo que está sin explotar, ¿vale? Y que efectivamente todos podemos hacer algo para que de ahí se saque algo más. O sea,
desde parte del ciudadano, insisto en la idea de que el ciudadano ya no es pasivo, sino que es activo, que puede hacer muchas cosas, pero también de la administración, ¿no? Que debe ponerse también las pilas y debe ponerse a la altura de esa demanda, ¿no? De lo que más preocupa ahora mismo a la sociedad, en concreto española o europea, el modelo productivo que hemos dejado atrás, y cómo podemos aprovechar esas tecnologías para ir un paso más allá, ¿no? Hacia esa apropiación, es decir, hacia cómo se usa o qué podemos aprovechar de eso que se nos pone al alcance de la mano, ¿vale? Me gustaría poner así como, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico, ¿no? Hoy en día la penetración de los smartphones en España parece que según los datos es como el segundo país del mundo, ¿no? Creo recordar. Todo el mundo tiene un smartphone y todo el mundo utiliza WhatsApp. Y todo el mundo, bueno, no sé todo el mundo, pero bueno, las tablets ya es algo bastante común, ¿no? Y yo no creo que nadie se haya leído ni un manual de usuario del WhatsApp ni de la tablet, pero todo el mundo sabe utilizarlo. ¿Por qué? Porque es una tecnología de fácil acceso, o sea, es muy fácil de utilizar, bueno, pues puedes, es de resultado inmediato, ¿no? Entonces, bueno, creo que este punto también para la tecnología es importante. Ese toque de atención de que podemos tener la tecnología aeronáutica más importante del mundo, más relevante, pero lo que al final interesa al ciudadano, y a la empresa, a la pyme, al autónomo, a la micropyme, son resultados y cosas tangibles, de fácil explotación o que lo vean enseguida, ¿no? El resultado que está dando algo que estás aplicando. Bueno, yo quisiera introducir un aspecto, y es que me parece que es interesantísimo, pero me está fastidiando que estemos todos de acuerdo en todo. ¿Vale? Entonces, creo que aquí es donde debéis intervenir, y os lo pido encarecidamente. ¿Para qué? Para ponernos en contra alguno de nosotros o para ponerles en contra ellos, para que no estemos todos de acuerdo en todo, que yo creo que también es lo interesante del debate. Yo no sé si alguno... Sí, por favor. Sí, hola. Lo primero, muchas gracias por sus ponencias. Les quería hacer una pregunta, sobre todo enfocada hacia Dolores. ¿No creen que quizás lo que han hablado sobre cómo sensibilizar a la gente para encontrar empleo y un poco los valores educacionales, también un poco saliendo del modelo de negocio de la crisis, no se debe más bien a que las personas que actualmente, digamos, tienen una necesidad más grande de encontrar empleo piensen más en el corto plazo que en el medio o en el largo plazo, como por ejemplo les puedan dar, pues como hemos hablado, las nuevas tecnologías, tipo pues, los cursos del INEM para formar a la gente en un paquete de ofimática o quizás enseñarles cómo funciona un sistema operativo. Gracias. Claro, mira, no sé si es lo que me estás preguntando. Si no, después me avisas, pero quizás sí, ¿eh? Quizás sí. A veces esto de lenguaje es así un poco. A ver, yo no sé si lo estás apuntando, pero si lo estás apuntando muy bien, porque creo que va por ahí. No vamos a llegar todavía al tema, pero el tema de las competencias. Hay que formar a la gente sobre todo en una sola cosa. Aprender solitos, de verdad. Es que los cursos del INEM, por mucho que te pongas en el contexto actual de cambio constante de modelos de negocio, de modelos productivos, de reinvención constante, van a quedar obsoletos siempre. O sea, el cursito de contabilidad el año que viene, mejor que sepas tú consultar el plan general contable y actualizarte. Hoy en día creo que las posibilidades de hacer eso, las posibilidades de ser más autónomo, de ahorrar dinero, de montar incluso una empresa, de emprender de forma fácil en esta economía digital son fabulosas. O sea, realmente creo que falta formación en competencias. No sé si era tu pregunta, ¿sí? Creo que va por ahí el tema. Tienes razón en que hay que sensibilizar. Yo, ¿ves? No estaría de acuerdo del todo con lo de WhatsApp. WhatsApp cubre una necesidad humana que además sabes que puede cubrirse. O sea, creo que la diferencia es que en el caso de las TIC, en el caso de la comunicación, el ser humano quiere comunicarse, le presentan WhatsApp, que le permite comunicarse abundantemente y lo agarra y no lo suelta, que es lo que estamos haciendo con todas estas herramientas, redes sociales, etc. ¿El ser humano tiene necesidad de aprender? Pues yo creo que sí, que probablemente sí. ¿Sabe que puede aprender de forma abundante, libre, gratuita, en Harvard, en el MIT, en donde quiera en Internet? No tiene ni la más puñetera idea. O sea, lo descubrirá un día en una charla y sí, se enganchará a un curso de estos masivos online que se están poniendo de moda. Pero de entrada no lo sabe. Por eso vuelvo a la sensibilización, a aprender a enseñar todas estas facetas de Internet que van más allá de WhatsApp. O sea, porque en el fondo también hace daño la perspectiva de que en Internet solo están las redes sociales y el WhatsApp y las tonterías. En el fondo le encuentras eso a mi madre y dice, pues no le veo yo el qué, pues me gustaría que hubiera usos más serios.
sensibilización, información, creo que lo has planteado muy bien. Yo aquí quería un poco de... Sí, es por ir que aprovechemos. No, yo lo que quería apuntar es que efectivamente como al WhatsApp, por poner un ejemplo, a la social, efectivamente, eso es, le buscamos y le vemos un resultado rápido, inmediato, efectivamente, tenemos una necesidad, queremos comunicarnos, estamos deseosos de comunicarnos constantemente, pues lo utilizas. Si fuera más complicado, no se utilizaría, pero también es cierto que hay una necesidad, ¿no? Que tú le ves la utilidad de estar en el WhatsApp o del Facebook o del Twitter o de lo que sea. Pero piensa, son voluntades, no sé si políticas, mediáticas, de todos los tipos. O sea, WhatsApp nadie le frena de alguna forma o no. Todo el mundo habla de WhatsApp, nadie deja de hablar de WhatsApp. Claro. En el caso de las herramientas de aprendizaje, no hay una voluntad de presentar todas las oportunidades que puede tener la gente en Internet de aprender. Yo creo que es una cuestión de voluntad, porque ataca modelos de negocio establecidos. Además, enlaza con lo que tú hablabas del cortoplacismo, ¿no? Sí. Quiero decir, porque el cortoplacismo es sencillo. Quiero decir, al final, programar un curso de contabilidad con unas programaciones que tienen 20 años es muchísimo más fácil que realizar una inversión muchísimo más profunda en con qué modelo formativo ayudamos a la gente a formarse para aprender, como bien dice Dolores. Y al final al parado, al desempleado, al que le mueve la angustia por encontrar empleo, también se convierte cortoplacista en eso. Le resulta mucho más sencillo aceptar esa oferta de los años 80 que tiene el INEM en cursos de formación que asumir el reto de ponerse a aprender o a adquirir una serie de capacidades en relación con las TIC que le pueden llevar algo mucho más que un mes o 50 horas de Word. Es decir, al final es una conjunción de todo eso. Y también tiene que ver, desde mi punto de vista, con lo que explicaba Dolores de estos gurús de la nueva economía, que lo que recomiendan a la gente es hacer los cursos de geriatría. Bueno, pues porque apuntarte a enviar una solicitud de información a una de estas academias a distancia que tienen unos cursos de geriatría o de enfermería básica para niños es también muchísimo más sencillo que aplicarse, a dedicar tiempo a explorar las múltiples oportunidades que te da la tecnología, a hacer la tuya y a partir de hacer la tuya convertir tu propio mundo en otra cosa diferente. Y de verdad, empoderar en el sentido de eres corresponsable de tu vida. De verdad, yo desde que saqué lo del término de TEP, me hace gracia porque me vienen médicos diciendo, oye, esto de los TEP nos parece fantástico. Empodera al paciente para que entienda que no siempre yo le tengo que aliviar de los sufrimientos, que él también tiene un poder, y él también puede informarse, puede cuidarse más, puede aplicar prevención. En todos los sectores yo creo que vivimos en economías muy dependientes. Vinculando a lo que decía él, es mucho más fácil apuntarse al cursito del INEM, que me formen, que me lo arreglen, que me den trabajo. Lo de que me den trabajo, lo que lo escucho se me ponen los pelos de punta, pero es que es así, o sea, es que nos han educado para que te den trabajo. Cambiar todo eso son actitudes, competencias, y no tiene nada que ver con el cursito puntual, yo creo. No sé si la parte empresa que decíamos de esas partes que hemos querido limitar también representada, creo que es interesante que podamos conocer a ese respecto la opinión. En ese sentido, que estamos hablando de mejorar la capacitación de las personas, como decía Dolores y Javier, es a medio y largo plazo, y también ahí la empresa tiene que estar involucrada, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay una iniciativa muy buena que han lanzado hace poco, se llama Code.org, que es una fundación en la que participa Bill Gates y grandes gurús del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de información, que lo que pretende promover que los niños desde la más tierna infancia en las escuelas comiencen a programar. Es una iniciativa en la que persigue esa capacitación desde el minuto cero de tu vida, ¿no? Esa capacitación tecnológica, porque en el fondo va a ser lo que te va a salvar o lo que te va a proporcionar un empleo cuando seas mayor. Claro, eso hay que hacerlo a lo largo de toda la vida, no solo en el momento en el que te quedas parado o desempleado, que es el gran problema, claro, como decía antes Javier, el tema de la angustia, ¿no? de la inmediatez de la necesidad de encontrar un empleo y agarrarte a un clavo ardiendo, pero hay que empezar, a lo mejor no en la mejor época, por la situación de crisis en la que te agarras a un salvavidas, pero hay que empezar por dotar a los niños
de ese deseo, ¿no?, de aprender y de ese deseo de conocer tecnología distinta a la que se utiliza, pues eso, para temas de comunicación, de ocio, un poco más enfocados a esa productividad, esa mejora de tu futura empleabilidad. Sí, yo creo también que, incidiendo un poco en la idea que decía Dalos, es la cultura del esfuerzo. O sea, estamos efectivamente dependientes, no siempre con una actitud completamente pasiva, ¿no?, esperando que todo nos lo den hecho, cuando realmente no estamos impregnados de esa cultura de esfuerzo, que es realmente la que nos va a sacar en cualquier situación, digo, en general en la vida, de ir hacia adelante, ¿no? Entonces, en el caso del uso de las nuevas tecnologías, pues es igual, o sea, si efectivamente puede resultar más complicado además, pero lo que vas a conseguir es mayor, ¿no? Y entonces, yo creo que lo que nos falta en general en la sociedad es esa cultura de esfuerzo, ¿no?, de ir un poco más allá. Sí que es cierto que cada vez somos más exigentes con nosotros mismos y con el resto, pero seguimos pensando que todo tiene que venir dado, el curso de ofimática del turno o lo que sea, ¿no?, lo que nos pongan de manera más inmediata, ¿no?, a corto plazo. Queda contestada más o menos. ¿Y estás de acuerdo en todo? No en todo, porque hay una parte importante que creo que no hemos hablado, al menos de manera más específica, que es, se ha tocado un poco tangencialmente, que es la propia, al igual que está la iniciativa de Bill Gates de enseñar, pues, desde pequeño a programar en este caso, yo un poco por la experiencia que tengo con familiares, que un poco pues a los primos que llegan a las terceras, estás con ellos, hablando también de la tecnología, de cómo manejan el iPad, cómo manejan el iPhone, pues es muy natural porque nacen con ello, lo tienen a su alrededor, lo tienen a su disposición. Un poco todo esto me llega a pensar, y la verdad, con bastantes razones, que los niños desde pequeños realmente son como esponjas, al fin y al cabo, y esa capacidad de aprender de por sí solos, ya un poco puesto con palabras un poco más de personas adultas, de mirar hacia más allá por lo que están adquiriendo, lo tienen de manera innata. Entonces, el problema quizás más que, bueno, la tecnología puede ayudar a ello y un poco a recuperar esa iniciativa, al fin y al cabo. Están los videotutoriales en YouTube, foros, etc. Entonces, lo que os quería plantear quizás es más por qué se ha perdido esa iniciativa de las personas, casi de decir, oye, yo quiero aprender, no para dar esa respuesta a corto plazo de la que un poco hablábamos, sino también incluso a medio plazo o a largo plazo de quiero aprender porque lo necesito y con eso me empodero. También un poco con el término que has utilizado, Dolos. Sí. Yo, mira, llevo dándole vueltas todo el rato y lo has inspirado tú de alguna forma. Yo creo que estamos viviendo una cosa un poco viciada. O sea, venimos de un sistema económico fuerte que ha permitido, de alguna forma, que pasara algo extraño. Y es que el Estado te formaba, o el Estado del bienestar, que es el que se supone que te proporciona el bienestar, repito, por si no quedaba claro, te formaba en los temas cortoplacistas, o sea, te formaba en el auxiliar de geriatría, y eran las empresas, muchas veces las grandes escuelas de negocio, las que te formaban para ser un emprendedor. Y no debería ser al revés. No sé, quizás es porque estábamos en un buen momento económico y era natural que fuera así, pero es que ahora no vivimos un buen momento económico. Ahora el ciudadano, para ser feliz, para tener bienestar, debe saber ser emprendedor, debe saber ser más activo, debe saber ser más proactivo, sobre todo el que no ha nacido en esta economía digital, que estoy de acuerdo en que es un poco diferente, afortunadamente. O sea, de esto dentro de 100 años ya no hablamos, ya han cambiado las generaciones y ya... Pero de momento, toda esta gente, yo creo que hay ahí algo perverso, ¿no? No sé si lo veis así, pero no acabo de ver lógico que el INEM te forme en auxiliar de geriatría y la empresa privada de turno te tenga que formar en competencias. ¿No parece más lógico al revés en el estado de cosas actuales, en el estado, o las universidades, cuidado, estoy hablando de lo público y lo privado, un poco? Creo que había también una intervención por allí. Sí, por favor. Hola. Bueno, yo disiento en parte de algunas de las cosas que habéis dicho. Yo tengo una experiencia reciente de haber estado participando en un MOOC de Coursera, en un curso online masivo. Y yo creo que el tercer país que tenía más alumnos era gamificación, era España. Con lo cual hay una demanda fortísima de formación. Otra cosa es que el INEM en muchísimas ocasiones no vehicula la demanda necesaria. Es decir, tú preguntas si hay un curso de algo concreto en tecnología
y no existe. Y yo creo que sí que la gente cada vez se mueve más. También es verdad que no es lo mismo una persona que ya tiene una formación previa porque tiene un nivel determinado. Yo creo que la formación TIC se puede dar, digamos, a todos los niveles, desde el colegio hasta la universidad. Pero sí que es cierto, y es cierto, que no todo el mundo tiene el mismo acceso a la educación formal y de paso a la tecnología. Entonces yo creo que sí que existe una necesidad de formación y que a veces lo que no se encuentra es el camino y la manera de cumplir con ella. Y luego, esto es una experiencia muy personal, también creo que no todas las empresas tienen la misma aceptación de la figura del profesional 2.0. Y cuando me refiero a profesional 2.0 no me refiero a un experto en redes sociales, me refiero a alguien que incorpora una dinámica de juego diferente dentro de lo que es su manera de trabajar. Y cuando tú lo planteas en una entrevista de trabajo, cuando tú lo planteas a la hora de presentar un proyecto, no se comprende. O sea, parece que te tienes que justificar el por qué hay un componente 2.0, lo social, como digamos, como título en grande. Entonces tienes que estarlo explicando. Y estamos unos locos, por así decirlo, que somos los que estamos intentando sacar agua del desierto por lanzar proyectos, vincularnos, buscar nuevas cosas en ese área, pero la gran empresa, a mí, mi sensación es que todavía no he entrado, y en la pyme, pues según el negocio, el modelo de negocio, pero mi sensación es que existe como esa sensación de se necesita, pero todavía se necesita, pero no se sabe cómo. Esta es mi opinión, no sé si lo he dejado claro, pero sí que entiendo eso, que ni es tan, digamos, ni la sociedad está tan lejos de las TIC, ni la empresa está tan cerca de las TIC. Efectivamente, yo creo que la capacitación digital y esa adquisición de competencias no solo son a nivel individual de una persona, sino también de las instituciones a las que esa persona va a dirigirse, como puede ser una empresa, puede ser una administración pública, puede ser cualquier institución un poco con una estructura, ¿no?, que todavía no se ha adaptado a ese nuevo modelo de economía digital. Yo creo que también las empresas están en ese proceso de adaptarse a la economía digital y muchas de ellas, efectivamente, están todavía años luz de poder adaptarse a lo que los nuevos ciudadanos digitales demandan de ellas. Pero, ¿qué ocurre? Y aquí lo planteo yo el debate. ¿Qué ocurre cuando verdaderamente cuesta tanto, o decimos que están años luz de incorporarse, y utilizando el término incorporación para retomar un poco el objeto del debate, cuando tardan tanto y cuando esto va tan rápido, cuando nos incorporamos a lo que tiene que ser, ya ha pasado lo que tenía que ser? Entonces, al ir tan rápidos o al ir tan rápido este asunto, no vamos a llegar nunca. ¿Qué es lo que hay que hacer para llegar y para que eso no sea siempre, no haya siempre una distancia tan grande entre lo que se quiere llegar y lo que tiene que ser? Yo dejadme que le dé un consejo porque es joven y ha pecado de ello 2 veces. Sí, has pecado del joven 2 veces. La primera, el perfil que has definido, el que hace el curso en Coursera, no es del 30% excluido. Ese es el otro, ¿vale? O sea, yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Yo estaba hablando antes de este, tú hablas de otro. El que hace el curso en Coursera es el joven, es el del paradigma que tendría que llegar. Y el segundo, y se ha notado que eres joven por una cosa, no, es un piropo, en el fondo ya me gustaría que me dijera que son más a menudo, que no me lo decía nadie ya. Bueno, pero no, en una segunda cosa, y es que me ha recordado una alumna muy recientemente que me planteaba algo parecido. Cuando intenté entrar en la empresa y les dije que quería, era una empresa de recursos humanos, no sé, que le quería 2.0, me miraron fatal. Pero como era prima mía, no sé qué historia, entré. Y ahora, con el tiempo, desde dentro, sí que estoy, desde abajo arriba, sí que estoy promoviendo. No te presentes nunca a una entrevista de trabajo diciendo quiero cambiaros el modelo de negocio. Porque lo necesitan. No, cuidado, lo necesitan urgentísimamente. Pero la gente tendemos al conservadurismo, tendemos a no querer cambiar. No, ¿sabes? Que lo haces perfecto, es entusiasmo, yo te contrato, pero hay empresarios que piensan que yo siempre digo que las revoluciones en el fondo están bien, pero hay que intentar ser innovador, no revolucionario, hay que intentar conectar con cosas que existen. Desde dentro puedes ir minando, puedes ir... Desde dentro a la gente joven, de hecho, y eso está ocurriendo, es la gente joven de dentro de las empresas la que está haciendo el paso al 2.0.
les guste o no. O sea, a directivos que antes no creían en eso, pero que ya se tienen que rendir a la evidencia. Porque es ir en patinete o es ir andando, se corre más y punto. O sea, entre otras cosas, ¿eh? Pero creo que está pasando mucho eso, que al final sí que la gente joven desde dentro está... Las empresas que se van haciendo 2.0 son jóvenes, les llaman la gran empresa, a ver si nos dan la razón ahora, lo están haciendo gracias a la gente joven que tienen dentro, al final. Fíjate, perdona, has puesto el foco sobre una cosa que es muy interesante, que es la rigidez de los modelos, ¿no? Hablas del modelo de empresa. Cuando acudes a una gran empresa con ideas como las que tú vas, te dicen que no, te miran raro y tal. Y eso parece que entra en contradicción con lo que desde la administración, cuando se hacen los grandes discursos, se habla de la necesidad de un nuevo modelo de economía que pase por lo digital. Es decir, ¿cómo ponemos en relación la necesidad de ir hacia un nuevo modelo económico con la rigidez de las empresas y con que sea la propia gente de manera autónoma, sin circuitos establecidos formativos y de capacitación, los que sean los que tengan que dinamizar eso? Al final es un discurso que tiene muchos peldaños, muchos escalones. Yo creo de la importancia de jornadas como esta, en las que seamos capaces de colocar cada palabra, cada concepto, cada término, cada momento del camino en su justo sitio, para que luego al final no suceda eso. Y si todos estamos de acuerdo en que hay que ir hacia un nuevo modelo de sociedad, de economía social basada en lo tecnológico, pues que efectivamente no pase. Y que seamos capaces de poner en relación la necesidad o el interés que tiene la gente en formarse en lo digital, como tú has hecho, con las oportunidades que te da la administración, con las necesidades de la empresa para adaptarse a ese nuevo modelo. Yo creo que los ejemplos que tú has puesto son claves de la necesidad de por qué tener tormentas de ideas y aclarar un poco el panorama. Bien, yo como aquí represento a Indra, que es la primera empresa española en tecnologías de la información, con 40.000 empleados en el mundo, de los cuales más de 18.000 fuera de España. Bueno, quiero decir que el Ciudadano 2.0 es parte de nosotros, o sea, nosotros representamos eso. Entonces, quizás no es el ejemplo que estás poniendo, ¿no? O sea, sí que es cierto, y estoy de acuerdo que, claro, cuanto más joven eres y más cercana hayas estado a las tecnologías desde pequeño, y yo también lo digo por mis propios hijos, que no tienen ni 3 años y no sabéis cómo manejan todo esto, mucho mejor que yo, eso está claro. Pero, efectivamente, no todas las empresas son así, obviamente, ¿no? Entonces, claro, una empresa como Indra tiene todo eso realmente asumido desde dentro, porque se dedica a eso, ¿no? Entonces, tiene que responder como parte de la sociedad, como un stakeholder más de la sociedad, a ser una empresa tractora, ¿no? Una empresa tractora que lleve detrás a pymes, a la administración o a quien sea, a reducir todo esto que estamos hablando aquí, ¿no? A reducir la brecha, a mejorar la inclusión, la apropiación o lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros ya participamos activamente por lo que somos, o sea, no porque nos creamos especiales o mejores o peores, sino porque somos una empresa de tecnologías de la información. Entonces, bueno, es decir, que probablemente aquí el caso de Indra pues, es paradigmático en ese sentido, ¿no? Hablábamos de esa brecha y por volver, como decía, al debate, se ha nombrado, y creo que es interesante que podamos retomarlo, el tema de la juventud. En ese caso, la edad, no tanto ya que la respuesta es sí, el acceso a las nuevas tecnologías, no por capacidades, sino por posibilidades, ya sea económicas, ya sea de conectividad, ya sea de lo que pueda ser de algo objetivo, pero la edad, en este aspecto, ¿qué papel está jugando en esa ruptura de la antes llamada brecha digital, o qué papel puede seguir jugando en esto de la incorporación o la apropiación digital como tal? A ver, yo tengo mi punto de vista particular y es ¿qué papel tiene la edad cuando conduces un coche? Yo creo que conduce igual una persona de 18, bueno, conduce peor una persona de 18, ¿no? Normalmente, que una persona de 30, por la experiencia, ¿no? Pero verdaderamente, al final, lo que se te exige para conducir un coche es saber conducir. ¿Vale? Y saber conducir es un examen que pasa a todo el mundo, tenga 18 o 60 años.
Yo lo que creo es que la tecnología, si la vemos desde el punto de vista de la usabilidad, tenemos que hacerla lo suficientemente igual para una persona de 14 que para una persona de 60. Y antes poníamos el ejemplo de nosotros cuando formamos a mayores, los formábamos antes en un PC y se tiraban con el PC delante 2 horas, entre 2 y 4 horas para manejar el teclado y el ratón. Hoy en día enseñas a una persona mayor a utilizar una tablet. ¿Por qué? Porque lo que le estás enseñando es a utilizar el app o la app correspondiente que le entra por los ojos. Es decir, ¿por qué nuestros hijos manejan el iPhone o el Samsung o no quiero hablar de marcas, el que sea, por tan fácilmente? Porque es que te lo ven hacer, es así, es el dedito, es el tocar, es intuitivo. Entonces yo creo que de alguna forma la tecnología debe de... Bueno, yo no os cuento cuando empecé en el año 84. O sea, es que ponerte delante de un Spectrum 48K era abrirse las venas. O sea, era para tocar una tecla determinada había que tocar Shift, Alt, no sé qué, y le dabas al más. Entonces programabas en Basic y el manual que tenía... Entonces mi madre me miraba con la cara, en aquella época tenía muchísimos menos años, obviamente, de lo que tenía ahora, y me decía, ¿pero qué haces? Eso es inconcebible. O sea, yo creo que la tecnología ha facilitado la usabilidad muchísimo. Ahora, creo que a las empresas de tecnología les queda un recorrido que no os quiero ni contar. Yo creo que es decir, las pymes hoy en día, sean ferreteros, electricistas o sean empresas incluso de tecnología, no es un problema de edad, es un problema que te dicen, pero ¿para qué me sirve a mí un tratamiento de textos? Seguimos enseñando tratamiento de textos, seguimos enseñando el Windows o el sistema operativo y la carpeta y el archivo y no sé qué. O sea, yo creo que todo eso está evolucionando a una velocidad, igual que los chavales hoy en día evolucionan a buscar en YouTube en vez de en Google. Es decir, y buscan... Todo esto va, y voy un poco a lo que decía antes Joaquín, va a tal velocidad que los modelos en los que nosotros estamos basando la formación de la gente a la hora de acceder a un trabajo, tiene que cambiar el modelo en España a un modelo totalmente mucho más anglosajón. Yo recuerdo en Estados Unidos hace ya bastantes años, una persona cuando montaba una empresa compraba exactamente igual, con la misma prioridad o menos, un mueble que la tecnología. Y nosotros aquí, nuestras pequeñas y medianas empresas, cuando montan una carnicería, una peluquería, montan la decoración, la pintura, el fluorescente de fuera y tal, y hay veces que se les olvida el TPV. Claro, pero de verdad. O sea, es que yo lo he visto, es que es tercermundista el pensar que eso puede seguir pasando en una sociedad como la que estamos. Y luego decimos, es que tenemos un 30% de gente, que son 12 millones de personas que no han usado Internet en España. Pero si es que es una barbaridad. O sea, que queremos llegar al 75% de la población que marca Europa y estamos en el 60%, bien, sí, yo estoy de acuerdo, pero coincido con Juan Pablo. Es decir, tenemos que cambiar el modelo de enseñar a usar la tecnología. ¿Vale? Entonces, de verdad, Joaquín, yo seguiré predicando en el desierto a lo mejor, pero creo que las administraciones, las empresas, o sea, todo el mundo, yo en nuestra oficina somos muy poquitos, y de las 12 personas que somos, a mí hay gente que cuando llega a la oficina y me viene a ver y dice, joder, pues no hay nadie aquí. Digo, claro, si está, pues hoy en día la responsable de comunicación iba a venir aquí a tuitear y la pobre mujer está fatal en su casa y está tuiteando desde su casa y trabajando para nosotros aquí desde su casa como un teletrabajo normal y corriente. Es decir, a la gente, en cuanto le das las herramientas, la facilidad, un montón de cosas, aprende rápido, pero aprende a usarlas porque lo necesita, no porque verdaderamente le tengas que obligar a cómo se usa, porque en el momento en que tú le cambiaras el dispositivo, el sistema operativo o la forma de hacer las cosas, ya la estás matando. El aprender, que decía, a mí me encantó, te he puesto un tweet, que es que de verdad que lo voy a retuitear 17 veces, aunque sea el mío propio, porque creo que eso es así. O sea, tenemos que enseñar a la gente joven, mayor y de mediana edad o de la edad que sea, a que verdaderamente tienen que aprender por ellos mismos. Tú decías antes lo de las universidades. Joder, es que hoy en día, a través de todos estos sistemas de los MOOCs, en las universidades de Harvard, de Stanford, de la propia universidad a distancia en España, y si es que puedes acceder a un montón de formación, ¿cuánta gente lo sabe? Pues lo decía antes, nadie, ni siquiera nadie sabe que eso existe. Entonces, perdóname, yo creo que tenemos que cambiar, estamos hablando de inclusión digital, necesitamos que ese 30% de la población que no ha accedido en su vida a Internet o no accede nunca a Internet, la única forma de que acceda a Internet es demostrándole que Internet y las nuevas tecnologías le van a ser útiles. Y además, mira, chico, usarlas es así de fácil. Punto. No tiene otro secreto, no es un problema de edad. Es que estoy
completamente de acuerdo. Yo creo que de lo que se trata es de hacer ver a la gente, conocer cuáles son sus intereses y sus necesidades y hacerle entender que la respuesta a esos intereses y la respuesta a esas necesidades están en las TIC. Y que las TIC es una herramienta para superar las fronteras que ellos tengan ahí absolutamente brutal. Cuando hablamos de que el 30% de la población accede a Internet, nos quedamos solo con la cifra, pero a lo mejor nos tenemos que preguntar por qué no accede. A lo mejor la gente no accede a Internet porque un día le llevaron a un telecentro y le enseñaron una cosa súper aburrida de encaje de bolillos que no es exactamente lo que satisface su necesidad o su interés, porque está en otra cosa, ¿no? O estamos empeñados ahora en enseñar a la gente a utilizar las redes sociales, y a lo mejor hay gente que no quiere relacionarse en lo digital porque tampoco se relaciona en lo analógico, tampoco es de la gente que se relaciona en los parques o saliendo, pero tiene otra necesidad, tiene otro interés, tiene otra inquietud, y las TIC son tan amplias, no tienen fronteras, que cualquier interés, cualquier necesidad de cualquier ciudadano, con independencia de su formación, de su capacitación, de su economía o de su edad, puede encontrar ahí un nicho de satisfacción de esa necesidad o de ese interés. Pero yo, una cosa, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Sí, ya, estoy totalmente de acuerdo, menos en el aspecto, pero no creo que estemos en desacuerdo, creo que no. La edad importa desde el punto de vista, no es la edad la que importa, lo que sí importa es la experiencia de hiperconectividad. O sea, yo sí creo que cuando uno conoce esto cambia, se acostumbra a ser participativo, se acostumbra a aprender, porque es que se le rompe el ordenador ya directamente y tiene que buscar un tutorial para arreglarlo, porque si no se va a quedar sin ordenador 3 días. La gente joven ya sube con eso. Yo creo que sí que hay un elemento, vuelvo a poner una barrera. Los jóvenes saben aprender, saben participar, saben, pues eso, autoaprender, todo. Luego viene la universidad y les frena porque está formada por gente mayor y les hace que dejen de aprender, que dejen de participar, que dejen... Llega la empresa y les frustra y lloran y hay choque generacional hasta que el jefe, harto de que todos lloren, cambia la empresa. Pero realmente los jóvenes lo hacen bien y los frenamos. A los mayores hay que meterlos en internet para que lo aprendan, o sea... Pero no es cuestión de edad, es cuestión de... Yo, utilizando otra frase de Castells que me pareció muy acertada, es la de que no somos los mismos desde que estamos en redes sociales. Ampliarlo a no somos los mismos después de la experiencia de hiperconectividad que nos proporciona Internet. ¿Había por allí? Sí. Hola. Bueno, me encantan todas vuestras ideas, pero cuando hablamos de ese 30% de personas de España que no acceden a o que no conocen las nuevas tecnologías, que un poco le ha apuntado Víctor, ¿por qué? ¿Por qué no se han acercado? ¿Qué hemos hecho desde el 2004, 2001 que no hemos conseguido que ese 30%, oye, que ese 30% está muy bien, bien por España, pero un 30% es mucha gente. ¿Qué ha pasado? Porque la administración es responsable, las empresas, las entidades sociales, ¿qué pasa con esa gente? ¿No? ¿Qué hemos hecho mal? Que yo creo que deberíamos de sentarnos, y yo creo que este es el día, ¿no? Y vamos a ver qué ha pasado. Que a lo mejor tocaba hacer, que también lo hablábamos, ¿no? A lo mejor tocaba infraestructuras, tirar cable, llevar conectividad, pero ¿para qué? Bueno, pues bueno, ya tengo el telecentro, ya están conectados, pero ¿y por qué no se han unido? Tenemos que seguir empeñándonos en que se unan el 30%. No sabemos quiénes son esos 30%. Y insisto, se ha hecho un montón de políticas, se han hecho un montón de proyectos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese 30%? Es que a lo mejor no quieren, es que a lo mejor realmente no quieren. A mí me parece muchísimo más importante ese, por supuesto sin dejar el 30%, pero ese 70% que no sabemos ni por qué, en qué lo utilizan. Hay esa brecha de poco uso en las pymes, en los autónomos de este país, que es casi el 70% del PIB, no me sé muy bien las cifras, pero 70% del PIB nacional. Y hay una brecha digital alucinante en el uso de la incorporación de las nuevas tecnologías de las pymes, que para mí siguen siendo ciudadanos, el autónomo, la pyme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese? Antes habéis dado una cifra de 80% de los parados de larga duración no tienen conocimientos en TIC, que están en el 30% que no conocen las TIC. ¿Qué pasa? Entonces, para mí, ahí lo dejo. Seguimos insistiendo en ese 30%, o sea, son muchos deberes, 30%, 12 millones de personas en España que no conocen las TIC. ¿Qué hacemos? Seguimos haciendo políticas
de, no sé, de incorporación basados en formación INEM, modelo INEM? Por andar un poco en ese 30%, que yo lo he nombrado de manera casi de puntillas para que no se convirtiera en protagonista, pero ha sido inútil mi esfuerzo, se ha convertido en protagonista ese 30%. La percepción de que Internet no es útil para... Hablo de ese 30%, ¿vale? Para dar un poco más de datos para que podamos contestar a Lourdes. Ese 30%. La percepción de que Internet no es útil para ellos es un 66% de ese 30%. Y la falta de conocimiento para utilizarla es casi un 30%, ¿vale? Era por, ya que os ha gustado el dato, por darle un poco más de empaque al mismo. Por experiencia, la gente no sabe lo que quiere, ¿eh? Por experiencia. Este tipo de encuestas son muy complicadas, ¿no? Cuando uno desconoce algo, si no sabes las posibilidades que aquello te proporciona, evidentemente cuando te preguntan, ¿sabes? No, yo creo que ahí, no sé cómo es el método de investigación, ¿eh? Pero si es subjetivo, a la gente le cuesta. Además, solemos sobrevalorar nuestras capacidades. Poca gente te reconocerá que no sabe. Prefieren reconocer que no les interesa, como bien muestra el tema. Yo creo, por darte una respuesta a lo mucho que has planteado, en relación con el 30% de la gente que no accede, yo creo que por la experiencia que yo tengo, que yo he tenido en el trabajo que desarrollé en la administración pública para fomentar el acceso de la gente a las TIC, creo que lo que ha faltado hasta ahora ha sido bidireccionalidad. Creo que desde algunos ámbitos se ha estado demasiado empecinados en que a la gente había que llevarle por ese camino sin preguntarle, sin contrastar, enlaza con lo que decía anteriormente, ¿no? Si su interés y su necesidad se satisfacía con lo que les queríamos enseñar. Y hoy vamos a aprender a entrar en las páginas de cómo hacer encaje de bolillos. Pues no, mire usted, a mí es que esto no me interesa porque me interesan las recetas de cocina. Y eso no lo hemos preguntado y como no, es un ejemplo muy simplista, pero quiero decir que creo que ilustra lo que quiero decir. No ha habido bidireccionalidad. En un momento determinado todo el esfuerzo era en montar red, en llevar cable, en montar telecentro y que además los telecentros estuvieran llenos de gente, porque eso quedaba muy bien para las inauguraciones, quedaba muy bien para las fotografías y además en esas estadísticas en frío dicen, pues en este municipio de 5.000 habitantes han pasado por el telecentro a hacer formación, no sabemos en qué, 3.000. Los alcaldes sacaban pecho, los directores generales se inflaban como pavos y quedaba todo estupendamente. Y luego decían, fíjense lo que hemos adelantado aquí. No, mire usted, lo que han colocado es ordenadores y llevaban a los viejecitos a tenerles ahí 3 horas calientes viendo lo que a lo mejor no quieren y lo que seguro que no necesitan, ¿no? Creo que esa es la respuesta. Ahí puede estar la respuesta porque hay mucha gente de ese 30% que no accede o incluso... O sea, sacamos el 30% como exclusión de que solo el 69 o el 70% accede con una cierta regularidad. También había que preguntarse por qué no se accede con muchísima más regularidad, por qué no hay más constancia en que la gente que accede, porque solo acceden un rato. ¿Qué estamos haciendo mal para que no haya un mayor interés en que el acceso sea constante y sea de todo el mundo? Sin embargo, cuando la iniciativa, lo que se propone desde la administración, se le ve el resultado, y me gustaría poner de ejemplo, el gobierno vasco, a través de la SPI, que es la Agencia de Desarrollo Regional, IRA con nosotros, puso en marcha un proyecto para que las micropymes y los autónomos, todas las IAs que os podéis imaginar, peluquería, zapatería, ferretería, que decíais, etc., tuvieran acceso, ¿no?, a la tecnología y utilizaran las tecnologías para mejorar su negocio, ¿no? Cuando le han visto ese resultado inmediato y han visto que el vecino de al lado pues le va mejor, etcétera, etcétera, se ha enterado, el boca a boca, etcétera, se ha puesto a ello. Entonces, en concreto esta iniciativa ha tenido un éxito bestial, o sea, 1.500 micropymes de estas han ido entrando poco a poco porque han visto que iban a charlas con otros empresarios, otras micropymes en las que veían cuáles eran sus necesidades, había un tutor que les enseñaba cómo hacer un podcast, o sea, cosas concretas a las que le veían el resultado. Entonces, cuando la gente ve resultados inmediatos, y volvemos quizás un poco a esto del cortoplacismo, etcétera, se apunta, y se apunta rápido, pero claro, tiene que ver el resultado. Un caso de ejemplo que podría aplicarse o sacar las lecciones más importantes es el caso de la telefonía móvil. España hay una penetración superior a las 100 líneas, cada 100 habitantes, tiene más líneas que habitantes. Y eso ha sido en un plazo de tiempo de 15 años, 12, 15 años, ¿no?
y ahí ha habido la penetración ha subido exponencialmente durante estos últimos años. Eso se puede tomar como referencia para ver qué se ha hecho bien en ese sector, para que haya alcanzado una penetración tan alta, y de ahí extrapolar ideas, ¿no?, para aplicarlas al sector del acceso a Internet, por ejemplo. Y además, en el caso de los móviles, deberíamos observar que estamos haciendo el tonto con los smartphones. O sea, que la gente conoce WhatsApp, pero por ejemplo en África, o sea, aplicaciones que están ayudando a paliar el hambre en África, aquí cuando la gente entra en los supermercados a veces a coger comida, a lo mejor si existiera una aplicación como las que tienen los africanos, en las que el agricultor de turno puede informar al poblado de que le sobra comida, de que o la tira o van a buscarla. Historias de estas, o sea, nos faltan. La telefonía móvil en España, yo creo que estamos perdiendo una oportunidad de oro. Se podrían hacer cosas fantásticas de colaboración local, de intercambio, de nuevas economías que estamos desaprovechando. Estamos todos con el WhatsApp y con unas tonterías de estas. Nos da para otro debate el tema de telefonía, seguramente. Yo, volviendo un poco al que hemos hecho desde aquel entonces, no sé si 2000, 2001 o antes o después, no creo que sea necesario con una fecha. Yo recuerdo una de las primeras reuniones que tuvimos del grupo, que a esa pregunta yo di una respuesta, que para mí, en este caso, desde un telecentro, o desde lo poco que por mi juventud, en este caso, he podido saber de esto, yo planteaba, ¿qué hemos hecho mal? Y daba una respuesta. Creo que nos hemos centrado, que hemos depositado demasiados esfuerzos en poner en valor o en resaltar lo malo de Internet, lo difícil que puede llegar a ser el acceso, lo peligroso que puede llegar a ser pornografía, ciberbullying, timos. Nos hemos empeñado en poner en valor y en sacar a la luz todo lo malo y no poner lo bueno. Y yo quiero que me arrebatáis, si no estáis de acuerdo, por supuesto, es una idea que ahí me surgió en esa primera reunión. Si de verdad hemos dedicado demasiados esfuerzos a destacar lo malo y no a poner en valor lo realmente positivo y las posibilidades que nos ofrece. ¿Te refieres a poner en valor lo malo? ¿Y lo hemos hecho nosotros? ¿O Que se ha hecho, que se ha hecho. No, claro, es decir, el gran problema es que mientras que algunos hablábamos de las bondades de Internet y de las tecnologías, había mucha gente, y obviamente no es poder destacar nadie, fundamentalmente yo creo que lo que venden los medios y los medios eso vende mucho, que joder, le han robado a un tío con la tarjeta de crédito 300 pesetas, se hablaba de esas cosas, ¿sí? Cosas totalmente absurdas, ¿no? Es decir, cuando se sabe positivamente y los datos están ahí, que hay muchos más robos presenciales, hay muchos más timos en un banco, en un restaurante, cuando vas a pagar la tarjeta de crédito, que la cantidad de posibles fraudes que puede haber por Internet. ¿Que eso se ha hecho? Indudable. O sea, y para mí me pareció un error entonces, me seguirá pareciendo un error el día de mañana y me parece un error ahora. Ahora, también es verdad que los que hemos defendido el uso de Internet y las bondades de las tecnologías, no hemos sido capaces de vender lo contrario, adecuadamente. Es decir, ha valido más el mensaje de fraude, ciberbullying, tal vez yo creo que por el desconocimiento. Es como si me dices ahora mismo, es que los coches matan, joder ya, pero son mejores, es mejor que tengamos coches para podernos desplazar, o sea, una sociedad sin coches. ¿El automóvil ha servido o no ha servido? Oye, pero el balance es indudable. Al final no hemos sido capaces tampoco de vender que el balance de las tecnologías de Internet, porque claro, nosotros al final somos los mismos, y era por lo que también hablábamos, ¿no? Intentar sacar el debate a los que veníais hoy y a los que estén por Internet. Nosotros siempre somos los mismos, somos creyentes de Internet, creyentes de la tecnología, pero claro, alimentarnos a nosotros mismos de esos mensajes, no hemos sido capaces de sacarlos fuera, de verdad. O sea, yo creo que es un error nuestro, y fíjate, lo digo más como Fundetec, muchas veces no hemos sido capaces de poner en valor ni compensar todos aquellos que eran malos contra el objetivo de Internet y las tecnologías. A mí me gustaría decir que no lo teníamos fácil, nada fácil. O sea, los grandes medios marcan opinión, estaban sacralizadísimos, el poder simbólico de las televisiones que asociaban a cibercrimen y a los que... Marta del Castillo también era amiga de Twenty, del asesino, hombre, amiga de Twenty y amiga de la vida real, digo yo. Vamos, o sea, pero historias de este tipo han hecho muchísimo daño, yo estoy de acuerdo contigo, pero de verdad, yo creo que no lo teníamos fácil y yo creo que si ponemos las cosas en perspectiva histórica, no sé si en otra, o sea, no sé si la imprenta lo tuvo
tardo menos. Yo creo que toda evolución, todo cambio de paradigma genera resistencias, genera... El ser humano, en el fondo, es que no quiere cambiar o tiene una tendencia al conservadurismo, repito, importante. Ya no solo eso, al alarmismo. Hay historias, en sociología se sabe que los titulares de prensa negativos, los libros incluso, tú te vas a una librería y los bestsellers siempre son el fin del mundo, se acaba la crisis del capitalismo, la crisis del planeta, todo lo que habla de crisis, de fin y de cosas malas, nos llama, y nos llama porque somos animales, instintivamente, cuando acecha el peligro, ya es bueno que estemos alerta. Las noticias malas las oímos más que las buenas, o sea, hay todo un conjunto de factores que hacen que el ser humano en general le cueste cambiar. Yo creo que no deberíamos, todo lo contrario, yo me felicitaría de que yo creo que es de los cambios, yo llevo 4 o 5 años en esto, o 7 ya, pero 4 o 5 viendo cómo va mejorando. Al principio era un páramo de desolación. Y yo, de verdad, yo creo que hay que ser optimistas. Como cuando se habla de que los movimientos ciudadanos no están consiguiendo nada. Mentira, están cambiando las cosas a un ritmo históricamente espectacular para ser movimientos pacíficos. Las dictaduras cambian las cosas muy rápido siempre, pero los movimientos pacíficos suelen ser muy lentos. Calma, o sea, yo creo que también los que nos apasionamos mucho con esto nos gustaría que todo mañana, claro, y vemos la crisis y claro, se te cae todo lo que decíamos antes, la geriatría, y dices, Dios mío, como sigamos así, esto no superamos la crisis ni en 1000 años. No, ahora empieza, creo que empezamos ahora de hecho a poder contrarrestar el poder de los grandes medios desde los medios ciudadanos, desde los social media y desde este ciudadano que se convierte en micromedio y que también informa y que también forma estados de opinión. O sea, yo siempre cuento, para mi hija es más importante tener amigos en Facebook que en la tele, pero mucho más. O sea, yo salgo en la tele y a mi hija le importa, es que ni me ve. O sea, yo le digo, mañana salgo en la tele, y pasado mañana le digo, ¿me viste? Y dice, ay mamá, ¿qué pesa con la tele? O sea, no le importa en absoluto. Mi madre se pone la mujer loca y vamos, no, le encanta, vamos. Los poderes simbólicos de los medios han cambiado. Esta generación es la que viene, o sea que la batalla está ganada, ¿eh? Yo creo que en ese sentido tenemos que ser optimistas. Sí, bueno, es un poco también lo que había comentado al principio, ¿no? De que hay un nuevo paradigma de sociedad, ¿no? Y que el ciudadano es diferente. Efectivamente, empezamos con el telégrafo, creo que a finales del siglo XIX, luego vino el teléfono, luego el fax, luego el correo electrónico, en fin, pero todo esto ha llevado... Claro, los años, y del correo electrónico que se hizo, digamos, de manera masiva en los años 90, tampoco ha pasado tanto. Estamos 20 años después, más o menos, y ya estamos hablando de la nube, de miles de dispositivos, todos interconectados, etc. Entonces, bueno, que estoy de acuerdo con Dolores, o sea, que es que nos quejamos, pero realmente vamos muy deprisa. O sea, el ciudadano es muy diferente a no hace tantos años. Y el ciudadano está hiperconectado, es tecnológico, bueno, demanda información pero la genera constantemente, es súper participativo, o sea, está en miles de foros, redes sociales, pero también en cosas tan básicas. Pongo también siempre el ejemplo de una cosa que me pasó hace poco. Yo vivo en Boadilla del Monte, que para los que no conocéis es un municipio de unos 50.000 habitantes de aquí de la Comunidad de Madrid. Y el alcalde es también de los que está todo el día a la de que te pego, en el Facebook, en el Twitter, etc. Cuenta cada minuto dónde está inaugurando algo. Total, que bueno, unos amigos que tienen un restaurante en el centro del pueblo, pues mandan una foto, ponen en el Facebook de que toda la acera estaba pintada de amarillo y no se podía aparcar. Entonces, claro, ponía la voz de alarma en plan, fíjate, o sea, aquí en el centro del pueblo, donde la gente tiene que venir más asiduamente, no se puede aparcar. Entonces, simplemente pregunté en el Facebook, pero ni un solo sitio, en plan, ni adelante, o sea, algo, dice, sí, toda la acera. Bueno, pues el alcalde se puso a intervenir también en la discusión y dijo, pues no sé, me resulta extraño, voy a preguntar a ver qué está pasando, pero todo esto en cuestión de minutos. O sea, es a lo que voy. Efectivamente, inaudito. Bueno, pues pasa media hora y escribe, bien, no os preocupéis, ha sido un error de la empresa de pinturas. Ellos mismos se hacen cargo de los gastos, mañana está pintado otra vez de azul todo. Solo tienen que pintar la parada de autobús. Eso, en el mundo real, sin las tecnologías, hubiese sido años. Porque tú, ¿qué te quejas? En vez de poner en el Facebook, vas al ayuntamiento, pero no vas el primer día. Vas después de ver todos los días pintada de amarillo y te estás jugando. O sea,
Vas allí, pones una instancia, te lo registran, no sé qué, le llega no sé quién, al concejal no sé cuánto... Bueno. A veces no cuesta tanto. O la administración. A veces no cuesta tanto, claro. Aquí un concejal de atención al ciudadano no se puede quedar callado tampoco. Pero es más, el alcalde incluso por el Facebook me mandó un mensaje privado y me dijo: ¿te importa facilitarme tu número de teléfono para llamarte? Claro, yo, claro, dije, me se lo voy a dar, a ver qué hace. Y se lo di. Y efectivamente por la tarde me llamó para darme explicaciones de por qué. Digo, no, si yo lo he visto y tal y no sé cuánto. Pero eso es política 2.0, no Claro. es tonterías, o sea, es que es así el tema. Yo pienso que una de las cosas que también juega a lo mejor un poco en contra de Internet es la libertad que ofrece. Claro. Y entendiéndolo bien, ¿no? Pues no quizás en las generaciones jóvenes, pero en las generaciones más mayores, ¿no? Gente no acostumbrada a vivir en libertad de pronto se encuentra con un universo libre que abruma. Y yo creo que se encuentra un poco perdido, ¿no? en ese universo, en ese océano de posibilidades, y eso yo creo que puede tener un poco esa utilización. Pero fíjate, yo lo vería desde el punto de vista. Yo creo que por parte de los poderes fácticos hay tanto miedo a la libertad que genera un canal concreto de comunicación como son las redes sociales. Yo creo que a los poderes fácticos les genera tanto temor eso que... todo lo posible para evitar que se use. Como estamos de anécdotas, yo voy a contar una. Hace 3 días, una semana, no quiero que veáis con lo que voy a decir como que soy una especie de bestia de la comunicación, ni muchísimo menos, soy tremendamente prudente. Pero hace un poco más de una semana y media, me he librado de una demanda por difamación porque en un tuit no coloqué una interrogación en un sitio donde después visto, donde debería haberla puesto. Y me ha costado un café y una carta de disculpa librarme de una demanda. La hubiese ganado, soy casi licenciado en Derecho, la hubiese ganado. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que al final la gente, la persona que me quería demandar, que encima luego no utiliza las redes sociales, él entiende que no tiene ninguna necesidad, pero luego resulta que demanda a los que sí las utilizamos, o pretende demandar a los que sí las utilizamos. Tiene tal temor a la red que A, no la utiliza porque no quiere establecer la bidireccionalidad en la comunicación que ello permite, y 2, utiliza la amenaza a tener que indemnizarle con no sé cuántos miles de euros para que una persona como yo deje de tuitear. Yo creo que el problema no está en que a los que queremos ejercer la libertad nos dé miedo utilizarla con todo lo que hay, como a quien no quiere esa libertad le dé miedo que al campo no se le pueden poner puertas. Ya que tocabas este tema, déjame que resuma lo que yo creo que está en la base del miedo de los poderes y el miedo que tienen a Internet. Un elemento es la sociabilidad, el poder de la organización sin organizaciones. Es que ya no es que te quejes tú, es que como te quejes mucho, movilizas a todo el pueblo y la liamos gorda delante de la puerta. Y hacemos un escrache casi que ya sabe mal hasta decir la palabra, pero bueno, eso es, o sea, ese poder del ciudadano de organizarse y ser más grande, y creo que la transparencia y la información, o sea, es muy difícil, decíais, la libertad. Es que, a ver, es que prostitución infantil, es que pederastia, es que de todo esto ya ha habido siempre. Lo que nunca había habido era esa visibilidad tan brutal de todos ese tipo de cosas, para todos, o sea, la gente podía ocultar muy bien ese tipo de comportamientos y ahora, pues no. O sea, yo creo que son las dos claves del miedo que se tiene. No sé si hay alguna cuestión, os voy a invitar a que la hagáis, nos quedan todavía unos minutos. Y ha habido un tema que hemos sacado en la preparación y que aquí pues igual no ha estado presente, que me gustaría recuperar un poco con esos datos que hablábamos. El 70% de personas de nuestro país utilizan Internet. Somos unos cracks en lo que significa penetración a nivel de uso, de tener... Pero ¿qué ocurre? Y hablo de algo tan concreto y que ha salido el tema y que lo hemos tratado, como es el DNI electrónico, ¿vale? Nos hemos encargado todos de hacernos con un DNI electrónico. El problema está cuando empezamos a usarlo. ¿Cómo vamos a agotar o a incorporarnos o a luchar contra esa brecha digital cuando para hacer uso de un DNI electrónico necesitamos tener el último programa descargado de Adobe, el último
sistema operativo para que te haga tener el último certificado digital en vigor, que al final nos sale mucho más rápido, no voy a decir económico, pero ir a la policía o ir al ayuntamiento o ir a donde sea o hasta trasladarnos una hora en coche hasta la capital de nuestra comunidad si fuera necesario, que meternos en internet y enfrentarnos a la ardua muchísimas veces tarea de hacernos con un certificado o hacer un trámite vía online. Hay un problema ahí también de facilidad en esa usabilidad de la que antes hablábamos y Alfonso ha puesto en mayúsculas en un Twitter. Vamos a ver, ya no es por meterme que, bueno, que obviamente yo vamos, que eso no sea partidario, que no uso el DNI electrónico nunca, yo uso el certificado digital habitualmente, porque obviamente me resulta mucho más sencillo, pero esa usabilidad es que pasa en todo, en estos temas. Vamos a ver, yo creo que el tema de esa accesibilidad, y no quiero centrarnos solo en el DNI electrónico, porque es en todo, es decir, nosotros desde la Fundación seguimos percibiendo que los trámites que tienes que hacer para hablar administrativamente o electrónicamente con tu ayuntamiento son unos, pero no se parecen en nada a los que haces con la comunidad autónoma, tampoco se parecen en nada a los que haces con el ministerio de turno, pero tampoco se parecen entre el ministerio A y el ministerio B. Y si además metes el trámite que tienes que hacer con la Comisión Europea, pues ya te pegas un tiro. Entonces, en el momento en que tú, cuando tienes que hacer cualquier trámite de la administración electrónica, es verdad que España, y antes lo comentábamos, es uno de los países más avanzados o que más servicios de administración electrónica tiene a disposición de los ciudadanos. Ahora, es como si a mí, que soy bajito, me pones los vasos de agua en mi casa a 2,5 metros de altura. Y me dices, si es que tienes allí 55 vasos para elegir. Y yo, ya macho, joder, es que tengo que coger una escalera, la escalera normalmente que cojo no me vale, porque además, fíjate, tengo que poner aquí un par de libros encima de la escalera, y cuando voy a coger el verde me lo pones a 5 metros. Entonces, yo creo que el disponer de muchos servicios no hace que el ciudadano los use. Yo creo que el ciudadano tiene que tener, desde el punto de vista de la administración, y hablo de la administración electrónica, porque es verdad que yo con el certificado digital hoy en día podemos hacer prácticamente, yo te diría que casi cualquier trámite, excepto cosas muy peculiares, pero yo pido el padrón, pagas una multa, solicitas cualquier cosa, es decir, puedes hacerlo prácticamente todo. Pero hombre, no tiene sentido, y sobre todo, y voy más, no solamente en el tema del ciudadano, que el ciudadano normalmente se relaciona casi siempre con su municipio, normalmente pocas veces tiene que relacionarse con el ministerio o con Europa. Entonces, bueno, porque se acostumbra un poquitín a usar la página web de su municipio, pues se acostumbra y lo hace casi todo. Pero para las empresas vamos, de crujir a cualquiera. O sea, cualquier empresa que quiera hacer un trámite electrónico pasa por cosas demenciales. O sea, demenciales desde el punto de vista que es inaccesible para una empresa, para esos pymes que hablaba Lourdes y que verdaderamente no tienen capacidad de internet. Nosotros muchas veces, y somos promotores de la sociedad de información en pymes, os prometo que me cuesta convencerles, pero me cuesta porque yo mismo estoy convencido. ¿Vale? Es decir, es como si tú quieres venderle a alguien algo que no te gusta. Pues es lo mismo, es decir, hombre, sí, es útil, joder, sí, ya, pero tienes que cambiar un poco la cara y el ceño, porque no estás convencido de que efectivamente esa pyme, cuando tenga que realizar cualquier tipo de trámite, nos quieren contar muchas veces los trámites que hacen entre empresas. Antes decía Carmen que Indra es una empresa tractora, o el Corte Inglés, o Telefónica, las grandes empresas indolentes son tractoras. Pero muchas veces hacen, y perdóname, comulgar con ruedas de molino a las pymes a la hora de trabajar con ellas. Entonces, yo no sé exactamente si el sistema de compra que tiene una gran empresa con respecto a otro, la mayoría son distintos, los trámites son distintos, las pymes si tienen que trabajar con 5 ministerios, 3 administraciones locales y 4 empresas clientes, al final el trámite electrónico se les complica de tal forma que los costes no solamente son baratos, sino que son más caros. Entonces yo creo que ahí tenemos un largo recorrido que si hiciéramos que la administración pública fuera uniforme, ¿vale? Uniforme, solamente uniforme. No pido buena, bonita, barata y eficaz desde el punto de vista no, uniforme. Que los trámites que se tuvieran que hacer en el Ayuntamiento de Boadilla y en el Ayuntamiento de Las Rozas, y además en la Comunidad de Madrid, que pertenecen los dos ayuntamientos de la misma comunidad, y además el Ministerio de Industria, que también está en Madrid, o con el de Economía, que todos fueran con la misma base. Mira, necesito el Adobe Acrobat 3.1735 y necesito el tal. Perfecto, ya la pyme
sabría que la usabilidad de los procesos de administración electrónica son más evidentes. Y Carmen yo creo que tiene mucha más información porque se dedica a eso, ¿no? Yo en el caso de, Sí. que será muy interesante tu respuesta además, que en el caso de la administración, Alfonso, yo creo que lo que ha habido es una guerra por la innovación en cada una de las administraciones, en cada uno de los niveles, en esta estructura administrativa que tenemos en España, en la que cada administración, cada pequeño municipio, cada diputación provincial, cada comunidad autónoma ha intentado innovar por su cuenta sin tener en cuenta las experiencias de los demás, y precisamente ahí viene la dificultad a la hora de compaginar la usabilidad, ¿no? A mí me sorprendió hace un año aproximadamente que vivo en Madrid, y me sorprendió que puedo pagar las multas de tráfico del ayuntamiento a través de la página web, con una pasarela de pagos perfectamente integrada o con un sistema de conexión directa y automática con el banco, que además me pregunta si quiero que me manden recibo o no quiero que me manden recibo. Y en el ayuntamiento de Santander, que es de donde soy y donde he estado viviendo, pues lo único que podías conseguir es que te mandaran una copia en papel de la multa a casa y luego tú tuvieras que ir a hacer una cola. En cambio, o otro ejemplo, el padrón. Tú puedes solicitar una cédula de empadronamiento aquí y te la envían a casa. En el Ayuntamiento de Santander, que también en su momento eran muy innovadores en eso, lo único que conseguís es que alguien recibiera un correo electrónico, te hiciera un papel ángano que venía con un sobre y un sello. Yo creo que ahí lo que ha habido es mucha carrera por la innovación. Cada uno ha intentado montar su propia infraestructura para dar lo que desde la administración se creía que era respuesta, y troca con lo que he dicho anteriormente, de las TIC, con lo que desde la administración se entendía que era la respuesta a la necesidad del ciudadano, sin contar con el ciudadano, y precisamente por eso se produce esa disparidad tan tremenda entre lo que puedes hacer en el Ayuntamiento de Boadilla, lo que puedes hacer en el de Madrid o lo que puedes hacer en el de Santander. Yo recuerdo cómo en el gobierno de Cantabria, hace no muchísimos años, se festejó como un gran alumbramiento haber conseguido implementar una pasarela de pagos en la Consejería de Economía para pagar algunos tributos, cuando resulta que hay empresas que te hacen venta online, que lo tienen implementado hace muchísimos años y que funcionan perfectísimamente, ¿no? A ver, hay varias cosas. Por una parte, ha habido años que todos conocemos de bonanza económica en la que todos teníamos dinero. Entonces, cuando éramos ricos, todos queríamos ganar. Y había una carrera por ser el primero. Entonces, esto que supone que en vez de sentarse todos en una mesa, como podemos estar aquí y discutir cuál va a ser esa plataforma única de administración electrónica, al menos en España, ya no hablo ni siquiera de Europa, me refiero a que se sentasen las comunidades autónomas, la Federación de Municipios, la Administración General del Estado, etc. Pues no, aquí el primero será mejor siempre en cualquier cosa, independientemente de que estemos en cierta manera despilfarrando el dinero que es de todos. Entonces, efectivamente, cada uno tenía su plataforma, su chiringuito, su situación ad hoc, etcétera, etcétera. Eso, principalmente. Luego existe otra cosa que se llama la legislación y que todos debemos de cumplir. Entonces, en un momento dado, pues se dio un paso de crear una ley de acceso electrónico a la administración, por la que efectivamente el ciudadano tiene derecho a tener cada uno de esos trámites, o al menos información sobre tramitación electrónica online, ¿no? Entonces, en esa carrera también, pues cada uno hizo lo que pudo. Entonces, que soy muy pequeñito y que no tengo dinero, etcétera, etcétera, pues se lo pido a la Diputación. Entonces la Diputación dice, vale, que tengo estos 100 municipios que atender. Pues en vez de preguntar al de al lado a ver qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo y utilizar esa mejor práctica, dice, bueno, como estamos en los años de bonanza, voy a gastarme el dinero en hacer esto. Que por cierto, a las empresas privadas como Ayuda, pues les saben muy bien, pero o sea que tampoco me voy a quejar, pero quiero decir que desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, pues dices, pues a ver qué es esto, ¿no? Y luego, efectivamente, al final, todos somos personas en el fondo. Entonces, antes que se ha tratado, pero así de manera tangencial, también el tema de la gestión del cambio, ¿no? A todos nos cuesta cambiar un poco el chip y entender que tenemos que cambiar nuestras formas de hacer. Y el funcionario pues está dentro de ser una persona y que si habitualmente lo hace de una forma, pues ya no lo quiere seguir haciendo. O sea, no quiere cambiar, quiere seguir siempre haciéndolo así, ¿no? Entonces, yo, que también soy de Cantabria, como Víctor, soy de Laredo, pues recuerdo una ocasión que
hacer un trámite con la comunidad y le dije, pues si no te tienes que ir hasta Santander, tú dime lo que tienes que hacer, que yo te lo preparo y te vas al ayuntamiento porque es registro, tiene un convenio con el gobierno de Cantabria para hacer de registro de entrada. Bueno, pues llegó allí y más o menos que la dieron una patada para que se volviera a su casa y yo, o sea, esto es inaudito, o sea, el funcionario no sabe ni siquiera la legislación y si aunque la sepa, como era una persona mayor, le decía, no se va a enterar de nada que me está diciendo, la mando otra vez para casa y vuelta. Entonces, hay muchos factores que influyen en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que sí que hemos aprendido, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo particularmente, que ahora también me muevo en el mundo de Latinoamérica, veo que seguimos cometiendo los mismos errores. Ahora, como el dinero está allí, pues a ver, también hay que gastar, ¿no? O sea, hay que gastar como sea. Entonces, tenemos dinero, vamos a hacer lo que sea. Igual no tenemos ni agua corriente ni electricidad continua, pero vamos a hacer los trámites online, la carpeta del ciudadano, la sede electrónica, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como ciudadano a pie se le cae la mano a los pies, pero como inmigrante, digo, pues bueno. Voy a pedir, y eso es lo que tiene estar aquí en el centro y en calidad de moderador, os voy a pedir un favor, y es el siguiente: nos quedan 10 minutos, sois 5, os doy 2 minutos a cada uno, y no quiero que me hagáis la típica frase de final, de típico discurso, 2 minutos, mira qué bien, y ya me voy, no. El que puedo hacer yo, creo que muchas veces puede ser interesante, porque además quien nos esté escuchando vía streaming y quien nos esté viendo aquí también puede despertarles el chip del qué puedo hacer yo. ¿Qué puedo hacer yo por la incorporación digital o la apropiación digital? Y no me gustaría que dejásemos de lado tampoco, que lo hemos nombrado, pero al final no lo hemos tratado profundamente, el tema de las competencias digitales. Os invito a que en 2 minutos me hagáis un brevísimo resumen final de esas dos cuestiones, el que puedo hacer yo por el objeto de este debate, y no sé si unido o no unido a las competencias digitales. Vamos a empezar, como he empezado por ti, Dolores, pues voy a terminar por ti también. Bueno, yo, aparte de contestar a tu pregunta, soy muy indisciplinada, contestaré antes un poco a lo que comentaba ella, porque me ha parecido muy buena su reflexión, pero me encantaría también que a partir de esa reflexión le diéramos una vuelta de tuerca más. Hemos invertido mucho dinero en duplicar esfuerzos, en hacer las mismas cosas y además no funcionan. Además, necesitamos 5 navegadores para probar que al final el DNI electrónico te funcione y todos acabamos con el certificado digital. Ahora que la tecnología ha evolucionado, ahora que los sistemas informáticos han evolucionado, porque desde hace 5 años ahora han evolucionado, ahora que sería más fácil hacerlo bien, ¿por qué no se crea una comunidad de informáticos, de ayuntamientos en España? Depende de las diputaciones, no lo sé de quién depende. ¿Por qué no hay una voluntad de hacerlo una vez y bien? O sea, ¿sabes? Tiene sentido seguir manteniendo, lo has planteado fantásticamente bien. En época de bonanza tenía todo el sentido del mundo. En época de no bonanza tiene sentido seguir intentando mantener cada ayuntamiento su sistema malo. ¿O tendría más sentido ponernos todos de golpe y trabajar en uno nuevo y bueno? Pero no sé si esto tiene algún tipo de orientación como plan de actuación, pero yo creo que uno de los elementos de empezar a hacer administración 2.0 también, recursos humanos dentro de la administración que compartan conocimiento. Yo creo que en épocas de crisis presupuestaria es un buen argumento. Yo quiero pensar que los políticos no han caído en ello. Soy muy buena persona. Yo quiero pensar que a lo mejor caen y dejan de hacer tanto recorte y se optimiza un poco la gestión de las administraciones locales, en este caso, gracias a los entornos colaborativos. Me hace mucha gracia, pobrecito el joven se nota, dice que sí, convencido. Es que es un problema ese que tenemos. No, es que de verdad, si todos los políticos fueran jóvenes, no tendríamos ningún problema, pero en otras generaciones no te miran así, te miran en plan esta que está diciendo ahora. Es triste, pero realmente creo que sí que es un factor clave, o sea, que vuelvo a decir que dejo un mensaje de futuro porque la gente joven es diferente y lo hace muy bien. Yo solo añadir que os he dejado un vídeo fantástico, que a mí me parece que es de los mejores vídeos, que me ha resumido muchos tratados de sociología, de temas laborales, de sociología del trabajo, de los que he leído, que se llama Live, Work and Learn, os he dejado el enlace vinculado al hashtag, y que plantea precisamente esa crisis generacional entre ejecutivos formados para ganar dinero, aunque no les gustara su trabajo, y jóvenes que aunque cobren muchísimo menos, se apasionan por lo que hacen, creen en lo que hacen y piensan que es posible cambiar el mundo. Y creo que aquí está una de las claves de la diferencia entre una generación y otra. Es interesante de echarle un vistazo.
Ya mencionar solo también que hemos publicado también muy recientemente entre la Fundación Encuentro y Fundación Telefónica, que lo acabo de enlazar también y de publicar, un estudio precisamente que se llama Los jóvenes en la era de la hiperconectividad, que habla de esto, habla de que son diferentes, habla de que la experiencia de interconectividad, de hiperconectividad, nos cambia mentalmente. Yo siempre hablo, no os digo todo el argumento del libro, pero como pequeño ejemplo del tema de la participación. No es lo mismo crecer como yo crecí, que no participé en nada, o de vez en cuando levantabas la mano en clase y te hacían medio caso, que crecer como crecen hoy, cuando a los 6 años se van a un vídeo de YouTube y dicen me gusta. Ese me gusta, ese opinar sobre la realidad en la que se vive, no se tolera que no sea así cuando se madura. Estamos generando una especie de brecha, eso sí que creo que es una brecha grave, entre lo que Internet te permite, que es participar, y lo que el mundo te permite, que es no participar. Hasta que no se soluciona eso, y no depende de tendencia política, a mí no me gusta cuando se politiza este tema, porque es que es una cuestión de cambio en las personas, que ya no depende de colores, sino que creo que debemos cambiar todos hacia sociedades más participativas. En fin, el libro habla de esto y de muchas otras cosas que creo que son importantes. Gracias. Os ha robado de los un minuto, tenéis 20 segundos menos. Bueno, tampoco lo hagas así. Sí, ojalá tuviera ahora los micrófonos estos que bajan. Bueno, vale. Pues yo como reflexión final me quedaría con esas dos cifras extra, ¿no? El 30 y el 70, ¿no? ¿Qué hacer con el 30 y con el 70? Yo creo que con el 30 hay que seguir focalizándose, ¿no? Para reducir esa brecha, pero no perdería de vista el otro 70%. Y no sé, como reflexión así importante, yo creo que me quedaría con la palabra inclusión, el famoso debate de inicio de la palabra inclusión e incorporación. Podríamos seguir utilizando esa palabra inclusión para el 30%. Lo esperamos. Pero yo creo que para ese otro 70% que ya está en Internet, yo utilizaría una incorporación inteligente, ¿no? A las TIC, ¿no? Ese uso más allá del WhatsApp, que tanto hemos discutido, y del Facebook, ¿no? Como medio de mejorar su capacitación y como medio de mejorar su empleabilidad, que es el gran debate y el gran problema que tenemos ahora en ciernes. Carmen. Bien. A mí, por también hablar en positivo, ¿no? En el negativo, y hablar de ese 70%, decir, a modo de conclusión, que estamos en otros tiempos, en otro paradigma de sociedad, en otra forma de entender quién es quién en el mundo, ¿no? Cuál es nuestro papel, y que el ciudadano está en el centro. Ya no somos algo que anda por ahí, que nos mueve por donde quieren, sino que podemos tener nuestra propia opinión y además hacerla ver, pues que hemos cambiado. O sea, y que el ciudadano de a pie es muy activo y que puede tener mucho poder en su mano, ¿vale? Porque genera, demanda información y está hiperconectado. Gracias. Alfonso. A ver, yo dos mensajes optimistas a colación de lo que decía todos. Bueno, antes de los dos mensajes, ya sabéis que a mí este año me ha tocado ser coordinador del grupo. Yo lo agradeceros que estéis aquí hoy, no solo los que estáis, sino los que han participado también hoy en día desde aquí fuera, pero los que también han estado participando desde el correo durante este último mes, aportando ideas a un documento inicial y un documento final que sacaremos hoy por la tarde. Así que gracias a todos por estar hoy aquí, primero de todo, y gracias, Joaquín, por ser el moderador tan eficiente. Segundo, dos mensajes positivos. Uno, colaboración pública en época de crisis, sí. Yo tengo dos ejemplos. Uno, el de la RECI, la Red Española de Ciudades Inteligentes, donde actualmente 42 ayuntamientos están compartiendo información, software, es decir, en momentos de crisis la gente se aprieta, el ciudadano se aprieta, las empresas se aprietan y las administraciones se aprietan y buscan fórmulas de colaborar que son positivas. Segundo ejemplo, competencias digitales. Ahora mismo, y lo digo por experiencia, estamos liderando un proyecto que pretende que el modelo de competencias digitales en España sea uniforme. Y eso es un proyecto que, si Dios quiere, se llevará a cabo gracias al esfuerzo principalmente de la Generalitat de Cataluña, de Fundetec y de todos los patronos que están apostando por esto, y del propio Ministerio de Industria a través de la convocatoria del resto de las comunidades autónomas. Si logramos, que ya está ahora mismo en convenio para firmarse, por lo cual ya está el acuerdo, que efectivamente en España tengamos un único modelo de competencias digitales, con 3 niveles de competencias digitales, que favorezca la formación TIC de la gente desempleada, o incluso la capacitación TIC de universitarios a través de un convenio con la CRUE y con universidades. Yo creo que daremos un paso gigante, nos alinearemos con Europa, importantísimo, por primera vez, y seremos
tendremos un modelo que es único tecnológico, alineado con Europa, para toda España. Yo creo que eso son señales de optimismo que en el momento de crisis, estoy contigo, Dolores, yo creo que todos aguzamos el ingenio, vemos las orejas al lobo y nos ponemos espíritu. Yo no voy a cumplir mis dos minutos, mucho menos. Por supuestísimo, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este debate constructivo. A mí me gustaría terminar diciendo que hay una necesidad absolutamente contrastada de que se evolucione en el tratamiento de las TIC, tal y como se viene haciendo hasta ahora, que hay un deseo social vinculado también a la necesidad del momento de que ese tratamiento sea nuevo y nos permita a los ciudadanos aprehender todas las posibilidades que proporcionan las TIC y que por consiguiente también hay una obligación de las administraciones y del resto de agentes directamente implicados de ayudarnos a los ciudadanos a canalizar ese aprehendimiento de las múltiples posibilidades que nos dan las TIC. Muy bien, pues no me queda más que poner punto y final agradeciendo por supuesto la participación de todos los miembros de la mesa, por supuestísimo también la asistencia, las ganas de escuchar, atender y también la participación de los que nos habéis acompañado. Ha sido un verdadero placer y enhorabuena también en este caso a la organización de todo lo que es no esta jornada, sino todo lo que durante el día de hoy y a partir de ahora con esos documentos y las conclusiones va a seguir generándose. Y nos vemos en un ratito en las conclusiones. Creo que son las 5:32, hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Gracias, de verdad.